en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:07, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de noticias que lo que busca y lo que intenta y lo que logra es un debate, una conversación todas las tardes sobre temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, en una frenética agenda noticiosa donde nos detenemos prácticamente durante 1 hora y media para hablar de los temas que son importantes. Isel, nuestra productora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que en este momento nos está siguiendo. Terminado semana, hoy tenemos un tema también que es muy actual, que es un tema muy debatido también en los últimos meses, en las últimas semanas. Pero bueno, también recordar que esta semana tuvimos matices muy buenos. De hecho, ayer teníamos un matices internacional de 2 que tuvimos esta semana. Sí. Así que bueno, terminamos la semana de la mejor manera. Sí, sin duda alguna, ayer estuvo muy interesante el programa, Vieras, era sobre, digo Vieras porque estaba libre, sobre la ONU, el Consejo de Seguridad y la Asamblea y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahorita les decimos cuál es el tema de hoy. Uno de los temas más importantes noticiosos de este día, creo que es el más importante, es la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las pensiones. La Junta Directiva de la Caja se reunió anoche y acordó algunas cosas. En un primer momento, y voy a decirlo con toda solidaridad con los colegas periodistas de la Caja, el comunicado de prensa es enredadísimo el que mandaron. Y entonces lo que al final logramos, que José Luis Loría, el directivo de la Caja, no se explicara al aire, que no se entendía en el comunicado de prensa, es que tomaron algunas decisiones sobre, para hacer más sólido el régimen de pensiones. Y es esta. Aquí tenemos la ventaja de tener espacio Vivir Bien, donde siempre hablamos de pensiones, entonces digamos que estamos un poco familiarizados con el tema. Todos los costarricenses tienen derecho a pensionarse a los 65 años. 65 años con 300 cuotas, eso es, digamos, los dos requisitos. Sí. Pero en la reforma de 2005 se permitió otra cosa. Se permitió que si uno tenía más de 452 cuotas, los hombres pudieran pensionarse a los 61 años y 11 meses y las mujeres a los 59 años y 11 meses. Y además hay otra cosa, si usted no alcanzaba y tenía menos de las 300 cuotas, usted podía adelantar su pensión igual a 61.11 hombres, a 59.11 mujeres, siempre y cuando usted aceptara que le penalizaran el 1,75% de su pensión. Y entonces la Caja ha detectado que hay un aumento excesivo en este tipo de pensiones, se llaman adelantadas con costo. Y entonces acordaron que a partir del 1 de noviembre se acabó. Es decir, la gente que tiene más de 452 puede seguirse pensionando a los 61.11 o a los 59.11. La gente que tiene 300 puede seguir pensionándose a los 65. Pero la gente que no alcanza y que es menor de 65 no puede adelantar su pensión. Y esa es una de las decisiones más importantes tomadas por la Caja, que acepta de alguna forma, y esta es mi interpretación tácitamente, Isel, que efectivamente el régimen de pensiones no es tan sostenible como se había planteado. Y no es para menos, no solo lo dice la Caja, lo han dicho expertos nacionales e internacionales de la sostenibilidad de un régimen que también se está en este momento enfrentando a la pirámide poblacional, que cada día se va invirtiendo. Cada día nos hacemos más viejos en general la población. Yo no. El resto de la población. ¿Sabe qué es una prueba de eso, Randall? Dígame. Bueno, yo también. En la barba. No solo eso. No estoy hablando de la población en general. Ok. Además de las canas en su barba, Randall. Una muestra de eso es cuando esté el padrón electoral. Claro. 7 de cada 10 personas vamos a votar en las elecciones municipales.
Imagínense, es decir, que en el país 7 de cada 10 personas para febrero del 2016 vamos a ser mayores de 18 años. Sí, interesante tenerlos en esa lectura del padrón. Bueno, la cosa se tienen que tomar medidas. Sí, hay que tomar medidas, yo lo tengo claro, y además hay que recordar que se estableció una solicitud de estudio a la Universidad de Costa Rica sobre la sostenibilidad del régimen, porque habían rechazado el estudio argentino. Les dije que era enredado el comunicado de prensa porque en un primer momento lo que se entendía es que estaban prohibiendo adelantar cualquier pensión. Sí. ¿Verdad? Y no, solo son estas, la gente que no alcanza 300 cuotas y que todavía no tiene 65 años, eso fue literalmente entonces lo que cambió. En el campo internacional me llama tremendamente la atención la decisión de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Hoy se levantó doña Dilma, dio cadena nacional, eliminó 8 ministerios y 30 secretarías, nada más y nada menos. Sí, dijo que era un país más eficiente. 39 ministerios tenía hasta ese momento. Es una crisis que ya tiene bastante tiempo la que está enfrentando en este momento el gobierno de Dilma Rousseff, que bien quemaron, que resultó electa en las elecciones anteriores. La imagen de ella ha caído estrepitosamente también. Sí, impresionante. Y otro tema internacional, ayer surgió un video de Leopoldo López en una celda de lujo. Pero el video surge en un programa de televisión que tiene Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. No sé, en Venezuela todo el mundo tiene programas de televisión, ¿te has dado cuenta? Sí, todos. Maduro habla 13 horas, el presidente de la Asamblea Legislativa tiene otra cadena. Y entonces tienen una toma de una cámara de vigilancia aérea. Ajá. Donde está Leopoldo López sentado con una televisión de 32 pulgadas al frente, una cocina particular, una mesa donde estaba cenando, por cierto, con su esposa y con su hija. ¡Ay, qué bien! Sí, pero aquí está el detalle. Evidentemente esto lo da a conocer Diosdado Cabello. Sí. Cuando le preguntan a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, dice, bueno, es que efectivamente ese espacio existe en la cárcel. Es un espacio común para los presos, donde nos dejaron, ante una solicitud de Leopoldo López, directamente celebrar el cumpleaños de la hija un día. Ok. Pero la real celda, dice Lilian Tintori, donde está Leopoldo López, es un calabozo de 2x2, donde no hay luz día y donde le tiran sus cosas al piso. Bueno, ella dice, dejen entrar a una misión de la Iglesia Católica para que confirme la situación de Leopoldo López. Sí, pero tal vez cuando entre la delegación esté en otra celda, en esta celda de lujo. En la celda VIP. En la celda VIP de la cárcel en Venezuela. Qué complicado, eso lo digo porque Lilian Tintori pidió hoy ayuda a la comunidad internacional. Sí, está pidiendo yo a la comunidad internacional, que ha sido incansable la lucha que ha tenido Lilian Tintori desde hace más de un año con el encarcelamiento de Leopoldo López, y peor aún con la condena de 13 años o de más de 13 años que se dio en las últimas semanas. Sí. Muy complicado. Bueno, vamos a ir al ¿tenés algún otro tema pendiente? No particularmente. Bueno, lo de las audiencias de la ARECEP que vamos a conocer hoy, que están varias audiencias para disminuir la tarifa de taxi, para aumentar la generación eléctrica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en aproximadamente un 31%, que son parte de las audiencias que están programadas para el mes de octubre, y que también a toda la gente que en este momento no se ha inscrito en el padrón electoral, a los muchachos que cumplen 18 años antes de febrero, a los ciudadanos que en este momento son naturalizados, a los que se les ha vencido la cédula o también los que quieren cambiar de lugar de residencia, tienen tiempo hasta el martes para hacer todos estos cambios. Muy importante para que puedan votar en elecciones municipales. Ok. No, yo sí estoy donde me toca. Voto en La Unión. ¿Usted vota en Tejar? En el Guarco, sí. En el cantón del Guarco. Tejar es la cabecera. Sí, perdón, en el Guarco. Gracias por darme clases de Cartaga. Sí, en el Guarco. Y doña Emilia Molina, que es nuestra invitada el día de hoy, supongo que le tocará votar en La Unión. En el distrito de San Ramón. En el distrito de San Ramón, pero es en el cantón de La Unión. Y en la provincia de Cartago. Claro. Bueno, pues ¿qué sabemos? Todo el Cartago hoy. Los 3 Cartagos de Emilia, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, mucho gusto, Randall, Leitzel, es un placer estar de nuevo aquí.
a pesar de que los viernes cuesta llegar hasta este lado de la ciudad porque hay mucho tránsito, pero con mucho gusto estamos aquí para conversar con ustedes esta tarde. Todos los días llegar aquí a las 7:30 es una hazaña. Sí, debe ser una hazaña. Y devolverse al este. Y devolverse a las 6 de la tarde también. Pero bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en esta primera parte del programa. Hay que recordar que hoy tenemos Vivir Bien en la segunda parte del programa. Y vamos a hablar sobre un proyecto de ley que intenta prohibir las relaciones impropias. Yo tengo muy fresco en la mente una conferencia de prensa que hizo la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, donde dio a conocer datos escalofriantes sobre embarazos en muchachas menores, en niñas menores de edad. Hay que recordar que la legislación costarricense prohíbe del todo las relaciones sexuales con menores de 15 años, pero hay un hueco legal entre los 15 y los 18, ¿verdad? Y las estadísticas demuestran cómo los papás de los bebés, de las chiquitas de menos de 18, no son otros muchachos de 18, ¿verdad? Así es. Son señores grandes. Así es. ¿Verdad? Y entonces decía la vicepresidenta, no recuerdo el dato exacto, pero era escalofriante, hay una cantidad enorme de embarazos de niñas menores de 18 años. 249,000. 24,000, perdón, 25,000. El 10% de los embarazos en este país son de menores de edad. Imagínense. Y entonces decía, fuimos a preguntar, resulta que creo que no hay una sola condena sobre este tema. No, porque lo que pasa es, tal vez para empezar un poco, empecemos de una vez. Sí. Yo quisiera decir algo que doña Milena Grillo, quien nos trajo a nosotros este proyecto a la Asamblea Legislativa, el resultado de un proceso serio de investigación y de análisis, incluso está sustentado en una investigación que la UNICEF hizo, en el cual ella es autora principal sobre uniones impropias. Decía, cuando presentamos el proyecto y nosotras, algunas mujeres, nos sumamos y hombres a suscribir este proyecto, que no teníamos derecho a votar antes de los 18 años, a propósito de lo que Itzel decía, ni podemos tener licencia para conducir antes de los 18 años, pero sí nos obligan a casarnos antes de los 18 años, a las mujeres menores de edad. Es por eso que el tema de relaciones impropias tiene que quedar muy claro, porque anteriormente se hablaba de relaciones tempranas, desde una perspectiva muy adultocéntrica de nosotros, las personas adultas, mirando a las niñas, a las adolescentes. Y en realidad tenemos que calificar las uniones impropias. Son uniones impropias porque violentan los derechos de las niñas, de las mujeres menores de edad, que deberían de estar en la tarea que les corresponde. Deberían de estar estudiando, deberían de estar jugando, y no deberían de estar casadas con hombres adultos teniendo hijos. Esa es una razón que es fundamental. En el Hospital de Cartago, en el cual me he acercado por ser Cartaga justamente, y estamos tratando de promover y apoyar lo que ahí se hace con menores adolescentes, menores de edad, encontramos niñas de 12 y 13 años teniendo bebés. Y el programa lo que está haciendo, que atendiéndolas como corresponde, dándoles un espacio diferente con las mujeres adultas. No es lo mismo ser una niña de 12 y 13 años que va a parir un bebé que una mujer de 20, 30 años. Y en el Hospital de Cartago el 10% de los embarazos adolescentes son de menores de edad, pero cada día esos embarazos baja muchísimo la edad en que las niñas están acercándose al embarazo. Y en el caso de menores de edad de 13, 12, es un delito que se considera violación, es delito tener quedar embarazada. Y aquí tengo algunos datos, Randall, que me gustaría, muy breves, de este informe que me refería yo, que se llama Uniones Impropias de Niñas Madres, así es el nombre correcto, y embarazo en adolescencia en Costa Rica. Es un trabajo que hizo las Naciones Unidas sobre esto. Y dice que en el caso para el 2011, en mujeres de 12 años y más, hombres al menos 5 años mayores, era el 88.7%. En el caso de mujeres de 12 a 14, de 15 a 17 era de 71% y de 18 a 19 de 60%. Y esto es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión en este país. Y nos tiene que llamar a la reflexión, sobre todo porque están siendo violentados los derechos de estas mujeres, de estas niñas.
Y por eso es que para nosotros el proyecto 19.337 que apoyamos, que suscribimos, que aprobamos en la Comisión de la Mujer es fundamental. Este es un proyecto que les decía hace un rato fuera de micrófonos que con la reforma reglamentaria solamente cumple 2 días de mociones 137, y para quienes nos escuchan, cada uno de los proyectos en la Asamblea Legislativa tiene que tener 4 días de mociones 137, pero un día de mociones 137 puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, dependiendo del número de mociones que se le presenten a ese proyecto. Y en el caso de este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer. Pasó el primer día de mociones, fue al plenario, se le presentaron algunas mociones que fueron votadas negativamente, volvió y bajó muy rápidamente. Está en el plenario, fue convocado en extraordinarias por el Gobierno de la República y estuvo a punto de ser aprobado, pero el partido Frente Amplio decidió reiterar algunas mociones de estas. Reiterarlas quiere decir que se van a volver a conocer ahora en plenario y por lo tanto el proyecto no pudo ser aprobado. Es un proyecto que urge ser aprobado, porque mientras nosotros estamos aquí sentados conversando sobre un proyecto de ley, sobre relaciones impropias, sobre uniones impropias, muchas niñas en este país están siendo sujetas de violación, están siendo sujetas de una relación que no quieren. Y es una relación de pareja que muchas veces y que la mayor parte de las veces pasa por el matrimonio de esos hombres adultos. Son formas de explotación de estas menores. El perfil de la mayoría de estas jóvenes son jóvenes de zonas rurales, son jóvenes que no han concluido la enseñanza media, la mayoría de ellas. En el caso de las chicas del Hospital de Cartago lo tengo muy claro, la mayoría o el conjunto de ellas llegaron hasta 6º grado, no estudian y no trabajan. Y son menores que tampoco, que están cuidando niños, criando niños, atendiendo niños, cuando deberían de estar jugando o yendo al colegio y a la escuela. Creo que eso es algo que en este país para nosotros es muy importante. Y lo otro muy importante es que estas niñas o estas menores de edad no tienen solo un hijo, tienen más de uno. Porque al estar ya en una relación formal de pareja o de matrimonio con estos hombres adultos, las mujeres tienen más de uno de los hijos. Eso es en términos generales para situar un poco cómo está el tema. Y si gustan, luego podemos conversar un poco sobre el proyecto y sobre lo que ha pasado. Sí, porque de hecho le quería preguntar en el proyecto, usted nos habla del espíritu del proyecto, ¿verdad? Lo que busca, pero en términos específicos, es un proyecto muy complejo, es un proyecto simple, digamos, que viene a cerrar algunos huecos legales que hay en nuestro país. ¿Qué dice el proyecto? ¿Qué prohíbe? ¿Qué regula, doña Emilia? Bueno, el proyecto fundamentalmente reforma algunos artículos del Código Penal, del Código de Familia, del Código Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, ¿verdad? Y establece penalizaciones para las conductas de quienes se casen. Establece un tema que para mí es fundamental, y es que establece que una relación es impropia cuando la edad de la niña o de la mujer o de la menor de edad es 5 años o más mayor entre un hombre y una mujer. Ese es el tema que es fundamental. Se considera una relación impropia si yo soy una menor de edad de 15 años y mantengo relaciones con un hombre de 20 o más. Eso es lo que la ley viene a castigar, a definir si esa relación impropia. ¿Quién tiene 19? ¿El hombre de 15 a 19? El hombre ahí tendría que tener 5 años mayor. Nosotros hemos sido muy cuidadosas en no castigar las relaciones entre pares. No es lo mismo un joven de 15 años teniendo relaciones con una niña de 15 que un hombre de 20 teniendo relaciones con una menor de 15. Claro, le entiendo la lógica de un muchacho de 17 con una compañera del colegio, por ejemplo. O con una compañera 2 años menor que el colegio. Pero cuando hay una diferencia fundamental entre una mayoría de edad y una minoría de edad, es decir, un hombre de 18 con una muchacha de 14... A partir de 18, esa relación es penal. Si hay 5 años de diferencia, esa relación va a ser penalizada. Por eso, pero de 14 a 18 hay 4. Sí. Igual se puede notar un abuso de poder. Sí, hay un abuso, pero el proyecto establece 5 años de esa relación. Porque ahí todavía puede haber una relación paritaria. Si usted tiene 18 y yo tengo 14, ¿verdad? Podemos entender que hay todavía una relación entre pares. Bueno, me voy un poquito más al detalle. Si es menor a 15 se mantiene que es violación. Entonces no aplica el ejemplo que le estoy poniendo de 14. Sí.
Es decir, que los límites con los que juega el proyecto es entre 15 y 20, o entre 16 y 21, 17 y 22. Esos son, porque si es menor de 15 puede ser que no le aplique esta legislación que ustedes están promoviendo, pero sí la violación. Sí, tal vez podemos decir algunas cosas que me parece que son importantes en relación al proyecto, ¿verdad? Nada más me permito leer un párrafito muy chiquito. Dice: en cuanto a la edad mínima para el consentimiento de un comportamiento sexual, hay que señalar que el consentimiento tiene que ser significativo y adoptado voluntariamente por una persona con suficiente grado de deseo libre. Las capacidades para expresar su deseo son parámetros a considerar y tienen que ser relacionadas con el contexto social. La edad del consentimiento es aquella en que la persona adolescente tiene capacidades de razonar y de actuar de forma autónoma como persona independiente, desinteresada, completa y determinada por sí sola. La autonomía o la independencia se relaciona con la ausencia de coerción, con el desarrollo moral y la capacidad de escoger, de actuar libre y racionalmente. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que ha ocurrido es que en la mayoría de los casos, y por eso es que el proyecto se enfoca ahí, por eso establece la diferencia de 5 años, en la mayoría de los casos, estas menores de edad de 18 y menos, hasta los 12, 13 años, son obligadas a tener relaciones y a casarse, a hacer matrimonio con hombres mayores de edad. Son utilizadas en el matrimonio para tener hijos, para cuidar en el hogar, para atender el hogar y para quedarse en el hogar atendiendo a este hombre mayor. Eso es lo que nosotros queremos castigar con el proyecto y por eso es que se establecen sanciones penales, no solamente para quien se case, sino para quien asuma el acto de casar a alguien, notarios, abogados, etcétera. Solo si se casan, las relaciones sexuales sin matrimonio. Sí, son relaciones de hecho y de matrimonio. Ambas están establecidas, porque hoy en día, de acuerdo a las modificaciones que se habían hecho al Código de Familia, las relaciones de hecho son relaciones que son consideradas igual que el matrimonio. Tienen que ser visibles, notorias, etcétera. La ley lo establece así, tener un tiempo de estar en convivencia, pero las relaciones de hecho se aplican igual que para el matrimonio. Y un embarazo, perdón, Isel, que acapare, pero ya voy a soltar a doña Emilia. Un embarazo sin unión de hecho, es decir, un hombre de 20 sale con una muchacha de 15 años en una ocasión, tienen relaciones sexuales, la deja embarazada, ahí no hay una relación ni de matrimonio ni de hecho, pero hay un embarazo. No la hay, ahí no la hay porque el proyecto está castigando fundamentalmente el matrimonio de menores de 18 años sin consentimiento previo y ahorita lo prohíbe definitivamente. Las menores de 18 años no pueden contraer matrimonio con hombres mayores. Esto es muy importante porque la edad para casarse son los 18 años, como es la edad para votar, como es la edad para manejar un vehículo. Son los 18 años, no tiene por qué ser menor y diferente. En este caso, dentro de todo este contexto, doña Emilia, no se imponen o no se dan acciones preventivas, qué sé yo, que no hable solo en función del matrimonio o de la unión de hecho, sino también evitarlo en el momento en que se determine que una menor está teniendo una relación, un noviazgo o una relación más formal con una persona mayor de edad, mayor de 5 años al muchacho. Yo creo que esta ley no tendría que existir, Itzel, si nosotros hiciéramos eso que usted dice, si esta sociedad hiciera eso que usted está señalando, si efectivamente la educación sexual en los colegios, por ejemplo, se diera como tiene que darse, si en los hogares efectivamente hay educación sexual, si desde todos los espacios de la vida social de este país estuviéramos preocupados fundamentalmente y preocupadas por lo que está ocurriendo con nuestras niñas y con nuestras adolescentes. Yo me sorprendo en este mismo programa en el Hospital de Cartago cuando participo en una actividad con las adolescentes y me están contando quienes dirigen el programa que resulta que la educación sexual la hace el profesor de ciencias en el colegio. Pero a veces no hay profesor de ciencias. El contenido no es obligatorio. Entonces el profesor de ciencias le da más énfasis a otros contenidos que sí son evaluados y no a estos contenidos que tienen que ver con la educación sexual. Claro. Entonces yo realmente me sorprendo de qué es lo que está ocurriendo en este país con la educación sexual de nuestros niños y nuestras niñas. Para una vida autónoma, para una vida sana, para que las mujeres y los menores de edad puedan tomar decisiones informadas y decisiones por sí solos. Y eso no está ocurriendo. Por eso es que el proyecto es necesario, porque esto no está ocurriendo en este país y porque las relaciones impropias se están dando. Vamos a ir a una pausa. Son las 2:30 de la tarde. Estamos hablando con la diputada del PAC. Ahora sí. Es que tengo tos.
con la diputada del PAC, doña Emilia Molina, sobre un proyecto de ley que busca prohibir las relaciones impropias entre mayores y menores de edad. 2:31, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 35 minutos de la tarde. Estamos con doña Emilia Molina, diputada del Partido de Acción Ciudadana, hablando sobre un proyecto de ley que pretende legislar en contra de las relaciones impropias entre mayores y menores de edad. Nos decía doña Emilia antes de la pausa que el punto central del proyecto era eliminar o no permitir, prohibir las relaciones como matrimonio o unión de hecho entre niñas de 15 a 18 años con personas mayores de edad, pero tienen que ser 5 años mayores, es decir, de 15 con 20, de 16 con 21 y de 17 con 22. Le preguntaba yo, me daba la impresión de que estaban dejando ahí un espacio muy amplio, digamos, entre una de 15 y otra de 18, pero usted nos decía, doña Emilia, que precisamente lo que estaban buscando era disminuir, no penalizar, digamos, la relación entre pares, ¿verdad? Alguien ha brincado, con toda transparencia le digo, por esa diferencia en la que yo insistí, de que una persona, jurídicamente hablando, no sociológicamente hablando, jurídicamente hablando, de 18 años es muy diferente a una de 17. ¿Por qué no prohibir las relaciones, no entre pares menores de edad, sino entre cualquier persona mayor de edad y una menor de edad? ¿Por qué no llegar a ese límite? Yo creo que aquí cuando uno quiere tener una ley es muy complicado, no es fácil, ¿verdad? En el caso de este proyecto de ley hay una investigación que sustenta la propuesta, porque de hecho la propuesta, como decíamos al principio, la hace la Fundación Pan y Amor, y la Fundación Pan y Amor la sustenta en estudios e investigaciones que ellos han venido haciendo. Participan otras organizaciones, participa UNICEF, participa el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que hacen un trabajo muy serio en relación a este tema y que no solamente investigan, sino que también hacen trabajo directamente con niñas, niños, adolescentes, menores de edad. Entonces aquí también hay un trabajo que se hace en esas relaciones de pares entre adolescentes, y el proyecto fundamentalmente se enfoca en castigar esa relación con hombres mayores, que tiene que ver con algunos datos que me parece que es importante que los señalemos. Ese mismo estudio que realiza el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el caso del registro de matrimonios, para un dato que tenemos aquí del año 2011, pero que ha aumentado, y usted señalaba bien al principio, como la ministra de la Condición de la Mujer, al referirse al segundo estado de las mujeres en este país, decía el número de embarazos adolescentes que ha venido en aumento de manera muy significativa. Entonces, esto tiene una estrecha relación con el embarazo adolescente. Y en este caso, en el registro de matrimonios, dice que en el caso, por ejemplo, de la relación inversa de hombres y mujeres, donde las mujeres son 5 años mayores, no existe en esas edades de 15, 17, 18 y 19 relaciones entre mujeres mayores con hombres menores. Ese es un dato bien importante, porque esto tiene una perspectiva de género que no hay que perder de vista, de cómo las mujeres menores son las que son sometidas a estas relaciones impropias con hombres mayores, no a la inversa. En el caso del mismo rango de edad, como usted lo está planteando, existen matrimonios anda alrededor del 40% entre 15 y 17, y del 50% entre 18 y 19, por ejemplo. Pero cuando el hombre es 5 años mayor, de 15 a 17 es el 60%, y de 18 a 19 es el 50%. No aparecen registrados para el 2011 todavía matrimonios en el rango de 12 a 14 años, que es el que está siendo de mucha mayor atención en este proyecto. Pero en el caso de violación. Claro, porque es violación. Pero en el caso de los muy bien. En el caso de los 15 a 17, vea que es el 60%.
de hombres mayores de 5 años a las mujeres. Y en el rango de 18 a 19, el 50%. Es muy alto. Es muy alto. Predomina la relación de 5 años mayor de hombres con relación a las mujeres. Entonces, eso es lo que da sustento al proyecto y por eso que se quiere castigar esa relación que ha sido considerada impropia, porque es una relación abusiva, porque pone a las mujeres menores de edad en condición de subordinación, en condición de inferioridad y en una condición en la cual ellas no pueden tomar las decisiones, no pueden hacer la vida que corresponde a las mujeres de esa edad. A esa edad, las mujeres deben de estar, insisto, yendo al colegio, jugando, yendo a la escuela, no criando hijos ni atendiendo un hogar. Eso corresponde a mujeres mayores, que aún ahí podemos tener divergencias, claro, y que podríamos hablar de ese otro. Doña Emilia, pero digamos, le entiendo los datos, le entiendo la motivación estadística, pero ¿por qué no ir más allá y decir, bueno, los menores de edad no se casan y punto? Sí, claro, podemos decir que no se casan. De hecho, el proyecto dice, bueno, se prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. Pero la relación no se penaliza. No se penaliza, pero se tiene que penalizar porque existe, porque es muy alto el porcentaje, sí, claro, porque hay mecanismos para evadir y decir, es que hay mutuo consentimiento, por eso es que esta niña de 13 años se va a casar con este hombre de 20. Pero bajo el concepto una persona, insisto, de 18 puede casarse con una de 15, si hay mutuo consentimiento. Aún con el proyecto, antes de los 18, porque ya a los 18 ya es mayor de edad. Por eso, si se aprueba el proyecto, un hombre de 18 puede casarse con una muchacha de 15. Es que ahí todavía estamos teniendo una relación, digamos, entre de menor edad, porque lo que está ocurriendo es que los hombres que se están casando con menores de edad no tienen 20 años. No, yo no entiendo eso, pero ¿por qué no prohibirlo? ¿Por qué no decir vamos a ver, ningún menor de edad, así como no puede ir a votar, no puede firmar un cheque, no puede manejar, tampoco tiene la edad para tomar decisiones por ella misma, aunque sea mutuo consentimiento, y es absolutamente prohibido cualquier relación entre uno de 18 y una de 17, porque es menor de edad, que se espera cumplir 18. Sí, pero es que el matrimonio está prohibido en personas menores de edad. Está prohibido en general para personas menores de edad, y en relaciones con hombres mayores de 5 años está prohibido el matrimonio. Por eso, sí, vamos a ver. A ver que no nos estamos entendiendo. Se va a tomar un café. No, mentira. Voy a explicarle mejor. Está muy bueno ese café. Sí, está buenísimo, ¿verdad? Vea. El matrimonio entre menores de edad está prohibido. Es decir, 2 muchachos de 17 años no se pueden casar. Eso queda muy claro con este proyecto. Ok, pero este proyecto sí permite que una muchacha de 16 se case con un muchacho de 18. Entonces, lo que yo le pregunto es por qué no llevarlo al límite de decir, como así como no los dejamos manejar, no los dejamos votar, no los dejamos firmar cheques, no los dejamos hacer nada, ¿por qué no decimos, bueno, ninguna menor de edad o ningún menor de edad puede casarse con nadie, ni con menor, ni con mayor, ni con nadie? Hasta que cumpla 18 tiene la validez jurídica de firmar un matrimonio. Bueno, yo creo que, digamos, la ley avanza, un proyecto de ley no está fuera del contexto social, justamente responde precisamente a ese contexto social, y este proyecto intenta regular lo que nos ha parecido que debe regularse de acuerdo a lo que en la realidad está ocurriendo y los datos que estamos teniendo. Por eso es que avanzamos ahí. Probablemente lo que usted esté planteando, Randall, puede hacer una modificación a este mismo proyecto de ley posteriormente. Ahora, nosotros nos urge que este proyecto, así como está, se apruebe. Puede hacer que una modificación de esas pudiésemos discutirla, valorarla más adelante a partir de que la aprobación de este proyecto de ley. Claro, porque el 60% es mayor de 5 años, pero el 40% restante, la diferencia es menor. Sí, es menor, sí, claro. ¿Verdad? Pero entonces, un 60% es un porcentaje muy claro, alto. Y es buena hora que lo limiten. Sí. Pero y el otro 40% podrían aprovechar y limitar de una vez. Y decir, ningún menor de edad puede firmar ni inspirado por el Espíritu Santo ningún matrimonio. Sí, yo creo que nosotros vamos a avanzar con este proyecto. No ha sido fácil, el proyecto no ha sido aprobado, está ahí. Ahora, en el caso del grupo parlamentario de mujeres, nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa una fracción nueva, digámoslo así, no formal, no establecida en el reglamento legislativo, que se llama el Grupo Parlamentario de Mujeres, y hemos relevado este proyecto como fundamental a ser aprobado. Y lo estamos realmente tratando de impulsar, junto con otro que después podríamos conversar, que tiene que ver con derechos políticos de las mujeres, pero que
nos parece que es fundamental porque la sociedad requiere que hoy ese proyecto sea aprobado de manera inmediata. Yo creo que lo que usted propone es un tema que podría ser avanzado, discutido, pero que no es el momento para el proyecto porque podría permitir que el proyecto más bien no se apruebe, y nos urge que el proyecto se apruebe. Lo volvería inviable. Lo volvería inviable, así es. Si desmenuzamos más esta propuesta, doña Emilia, también dice, y cito textualmente, que es legalmente imposible el matrimonio entre una persona que adopte a un menor de edad. En este caso se establece la misma diferencia de edad, de 5 años, o es rotundamente prohibido. La ley ya de por sí, el código ya establece que entre el adoptante y el adoptado no debe existir ninguna relación de este tipo. Y el proyecto lo establece para los tutores, porque existe la figura del tutor, y en este caso el proyecto, no importa la edad, establece prohibición para el matrimonio entre los tutores y quienes son tutoreados o tutelados por esta figura. Eso está establecido en el proyecto e impide que el matrimonio se dé, así como existe para los adoptados y los adoptantes. ¿Existe alguna, digamos, yo entiendo que el proyecto va enfocado al matrimonio, bueno, y a las uniones de hecho, pero si hay algo que a mí me asustó de escuchar a Alejandra Mora el día del Estado de la Mujer y a la viceministra de Chacón, es que decían, el 10% de los embarazos en adolescentes es producto de una relación con mayor de edad. Y la pregunta inmediata es, ¿y qué hizo el doctor cuando la atendió y llegó a la caja una muchacha de 13, 14, 15, 16 años embarazada? Y la atendieron, pero no hicieron parte al Ministerio Público. Esa parte, el proyecto trata también de arreglarlo. Tenemos un problema de registro y de que no hay una exigencia para que eso se haga, y el proyecto establece algunas sanciones en relación a esto. Yo, en mi experiencia del Hospital de Cartago, quisiera, si usted me lo permite, decir brevemente lo siguiente. Hay interés de algunos profesionales en esa área por establecer un trato diferente. Las menores de edad tienen obligatoriedad cuando llegan al hospital en estado de embarazo de ser atendidas por una trabajadora social. Eso es un requisito indispensable. Entonces hay un pequeño equipo interdisciplinario, un médico de familia que recibe a estas menores, las atiende en la consulta prenatal y son referidas inmediatamente a la trabajadora social. Eso hace, y ahí se suma también una enfermera que trabaja en el tema de lactancia materna, que es muy importante en el caso de las adolescentes y de todas las mujeres que tienen hijos en este país. Y ese equipo, al atender a estas menores, efectivamente hace la investigación y da seguimiento a qué es lo que está pasando. ¿Por qué el embarazo en esa adolescente? ¿Es resultado de una relación impropia? ¿De qué relación es resultado ese embarazo? Y nosotros hemos encontrado que en ese porcentaje, el año pasado, el 2014, el 10% de las chicas, y hay una investigación sustentada por una trabajadora social que se llama Ana Jarquín, que ha hecho su investigación de maestría, su tesis de maestría sobre este tema y lo que ocurre en el hospital, y hay un estudio muy serio que sustenta esto que estoy diciendo. Y efectivamente esas menores de edad han aumentado el número de madres adolescentes en el rango de 12 a 13 años. Eso ya nos alarma, ya nos pone ahí una alerta fundamental a la cual ponerle atención. Estas menores de edad no concluyeron la enseñanza primaria, o concluyeron la enseñanza primaria y no continuaron. La mayoría son de las zonas rurales de la provincia, del área, digamos, del Valle del Guarco. En general son estas menores que acceden al Hospital de Cartago, y además el programa busca insertarlas en algunos programas de capacitación, en algunos programas de formación y de lactancia materna, y que conserven también a sus bebés y a sus niños. Eso es también muy importante en ese programa. Pero eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Eso que yo di cuenta del Hospital de Cartago ocurre en todas las maternidades de este país. ¿Y el aprovechado? Y el aprovechado no pasa nada. O sea, ahí es donde está. Porque la trabajadora social lo hace muy bien para que la muchacha mantenga al bebé, para que aprenda a dar de mamar, pero el final de la investigación, que es, señores, esto se traslada al Ministerio Público, porque la chiquita aquí embarazada tiene 14 años, a todas luces es una violación. Pero quiero decirle algo que me parece muy importante y que no tengo sustento técnico, y probablemente Ana Jarquín sí lo tiene en su estudio y yo no lo he revisado. Pero sí he visto en ese programa, porque he estado participando con ellas, que los adolescentes pares sí están ahí.
Sí, los hombres, los varones, los adolescentes, pares de esas niñas sí están ahí. Cuando la relación se da entre pares, los adolescentes sí están participando del programa. Entonces, algo está pasando. ¿Y qué pasa con los hombres adultos, como dice usted, que no están siendo trasladados al Ministerio Público? Ahí tenemos un problema de registro que hay que resolver y que hay que corregir, que quizás corresponde al proyecto de ley establecer algunos mecanismos, pero luego correspondería qué hacemos con la ley aprobada si no hay los mecanismos para que efectivamente la ley funcione. En caso que, bueno, ya se aprueba la ley, se penaliza todo este tipo de uniones. En este caso, el Estado intervendría directamente cuando se detecta que hay una relación sexual entre una menor de edad y una persona muy mayor, o actuarían bajo denuncia. En este caso, ¿qué pasa si la menor de edad se resiste a poner la denuncia o a declarar en contra de esa persona? Yo quisiera agregar, a raíz de su pregunta, que uno de los actores más interesados en que este proyecto se apruebe y que participa es la Fiscalía de Delitos Sexuales, y es la que se suma, digamos, a esta propuesta de ley, porque precisamente sin esta ley no es posible avanzar en eso que usted está planteando, Itzel. Entonces, no se castiga, no se trae, no se registra, no se visibiliza que efectivamente hay un tema aquí central, que hay relaciones impropias que están cometiendo hombres adultos contra mujeres menores de edad y que están siendo sometidas a una relación impropia, no deseada. Entonces, yo creo que aquí el tema es ¿qué queremos nosotras, las mujeres, en relación a nuestros cuerpos, a nuestra salud reproductiva y a nuestro deseo para seguir adelante? Nuestras aspiraciones están centradas en poder, la mayoría de las jóvenes, si tuviesen la oportunidad en estudiar, en salir adelante, en ser profesionales, en formar un hogar, pero no a los 12, 13, 14, 15 o 16 años. Un embarazo adolescente a los 14, a los 15, a los 16 años va a impedir que la mayoría de estas mujeres puedan seguir adelante como tendría que ser, estudiando y formando un hogar más adelante, siendo profesionales o estudiando una carrera técnica. Yo no tengo ningún problema en relación a esto, pero sí me parece que es el embarazo el que está impidiendo que estas mujeres puedan asumir lo que les corresponde como mujeres y tomar sus propias decisiones, porque estas relaciones impropias no son relaciones deseadas. Se quieren hacer aparecer cuando hay matrimonios que en nuestro lenguaje se llaman por conveniencia, entre comillas, se quieren hacer aparecer como relaciones que están siendo aceptadas y no son relaciones aceptadas para las mujeres. Mira, aquí es lo que quiere el Frente Amplio, que les interpuso mociones en la comisión y ahora van a reiterar en el plenario. ¿Qué es lo que quieren? Doña Ligia Fallas, que es compañera nuestra y que participa en la aprobación del proyecto en la Comisión de la Mujer, porque se aprueba unánimemente, luego plantea algunas mociones para rebajar la edad de 5 a 2. Eso hace inviable el proyecto. No tendría ningún sentido que la edad de la relación, la edad entre las mujeres y los hombres mayores se dé entre 2 años. Esas son relaciones de pares. A nosotros no nos interesa en el proyecto castigar relaciones entre pares, y por eso las mociones de doña Ligia fueron votadas negativamente en la comisión en 2 ocasiones. En el plenario, el presidente legislativo, don Rafa Ortiz, el último día, el 31 de agosto, pues se cierra el periodo de extraordinarias, preguntó si había reiteraciones. En principio, parecía que iba a haber algunas reiteraciones de Liberación Nacional, pero ellos no reiteran. Doña Loreli, que había tenido algunas observaciones, no reitera sus mociones, pero sí lo hace el Frente Amplio, lo hace don Gerardo Vargas en los últimos minutos. Y no sabemos qué mociones, las mociones que se pueden reiterar fueron las mociones que fueron presentadas en los 2 días de mociones 137 en la comisión. Entonces don Gerardo probablemente va a reiterar las mociones que doña Ligia ya había planteado en la comisión, y yo espero que esas mociones sean rechazadas, que no sean aceptadas, por la misma razón que ya fueron rechazadas en la comisión. Lo que yo lamento es que este proyecto no se aprobara en el periodo de sesiones extraordinarias. Tenía los votos, estaba en el momento listo para ser aprobado, y hoy tendríamos ya una ley que permitiría avanzar en este tema y no seguir, que no sigan las niñas y las jóvenes y las adolescentes en este país en relaciones que no quieren estar. Nosotras desde el bloque parlamentario de mujeres estamos haciendo un esfuerzo enorme para que este proyecto tenga los votos, lo que requiere es la mitad más 1, y pueda ser de nuevo discutido en el plenario muy pronto.
Está, al haber salido de extraordinarias y entrar a ordinarias, está muy abajo en la lista de proyectos a ser discutidos. Si ustedes necesitan que llegue a diciembre, entonces, ojalá, digamos, a inicios de diciembre, pues esa es una posibilidad. Sí, la verdad de es que hecho, en diciembre va rapidísimo a ser, espero que sea convocado en extraordinarias. Hay interés del Ejecutivo para que así sea. Yo quisiera que lo votáramos antes, pero vamos a ver. Yo le dejo tomarse el café, doña Emilia, no se preocupe. Gracias. Dice, Porque todos tenemos tos hoy. sí, dice doña Milena, que nos está escuchando muy en bien. este momento, y le mando un abrazo, por cierto, doña Emilia. Igual un abrazo para doña Milena. Quería hacer el apunte que ella me hacía. Dice que el proyecto prohíbe todo matrimonio de persona menor de edad y relaciones abusivas entre personas mayores de 13 años y menores de 18, con otras que sean 5 o más años mayores que estas. Son dos situaciones distintas que se quieren normar. También hace la participación, que es parte de lo que nos decía doña Emilia. El proyecto, y perdón que haga una pregunta tan superflua, pero creo que tienen que a veces pesa en la Asamblea Legislativa, es muy largo, en páginas. No es un proyecto tan largo. Yo conozco proyectos grandes. No, sí, yo lo supongo. El año pasado ustedes... 10 páginas. 10 páginas. Sí, es un Sí, muy proyecto cortito. corto, concreto, reforma los artículos que ya hemos, artículos que ya hemos dicho del Código Civil, del Código Penal, del Código de Familia y del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es lo que hace el proyecto. ¿Cuál es lo tiene a mano doña Emilia, cuál es los artículos del Código Civil, del Código Penal, perdón, doña Emilia, que está reformando? Del Código Penal reforma los artículos 14, 16 y 158. Y deroga los artículos 21, 22, 36 y 38 21, 22, 36 y 38 de la Ley 5476. Esos son los artículos que deroga del Código Penal. También deroga algunos del Código de Familia. Del Código de Familia reforma el artículo 39 de la Ley número 63 y del Código Civil, y reforma el artículo 89 de la Ley 3504 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, y se llama así: para el fortalecimiento de la protección legal de niñas y adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. Voy a ver el artículo 14 del Código Penal. Bueno, Ahí lo tiene usted. sí, lo que pasa es que vamos a ver el Código Penal 216. Pero aquí lo tengo yo. A ver. Bueno, ¿cuáles son los artículos? ¿No? Sí. Usted me Tal vez facilita el trabajo. le digo, se reforman los artículos 159 y 161 de la Ley 4573 del Código Penal del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: será sancionado con pena de prisión quien haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona menor de edad en los siguientes supuestos: con pena de prisión de 3 a 6 años cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15, y el autor sea 5 años o más mayor que en esta edad. Con pena de prisión de 2 a 4 años cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18, y el autor sea 5 años o más mayor que esta en edad. Y con pena de prisión de 4 a 10 años siempre que el autor tenga al respecto de la víctima la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto a la víctima o su familia, medie o no la relación de parentesco. Esto es muy importante porque la penalidad, si usted la ve, Randall, como la acabamos de leer, es diferente en relación a la edad de la persona, de la víctima. Y esto es muy importante, y también establece, que hace un ratito hablábamos con Itzel, de las relaciones con los tutores o guardadores y con las personas con grados de consanguinidad cercanos, porque esto también tiene que ser penalizado, porque existe en la práctica y en la realidad que casan a las niñas con los tíos, con los primos, que es lo mismo que existe en otro tipo de relaciones abusivas de violencia de sexuales con menores de edad. Es muy común, está demostrado eso científicamente. Le voy a preguntar un tecnicismo también. Usted dice en la primera acepción de ese cambio al artículo 159,
¿verdad?, que se llama relaciones sexuales con personas menores de edad, así se llama ese artículo. Usted dice que se impondrá sanción de 3 a 6 años, ¿verdad?, a la persona que, aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal, aquí incluye entonces hombres y mujeres, con una persona de uno u otro sexo mayor de 13 años y menor de 15, por vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. Ok, aquí no hay consentimiento. No. Pero el extremo mínimo de la pena que están incluyendo ustedes en el proyecto, que es el mismo que el Código Penal vigente, no les genera, digamos, cierta inseguridad que permita no ir a la cárcel, que los jueces consideren el límite menor, porque quiero recordarle a nuestros oyentes que las penas de 3 años de cárcel, si es una persona que recibe su primera condena, puede acceder al beneficio de ejecución condicional de la pena, que es no volver a delinquir. No les preocupa eso, porque en algunos momentos, en algunas conductas, los legisladores precisamente han optado por subir el grado mínimo de 3 a 4 para no dejarle al juez la libertad de no llevar a la cárcel a uno de las personas que, imagínese usted, siendo mayor de edad, se acueste con una niña de entre 13 y 15. ¿Lo han pensado? En el artículo 161, que también se reforma, que se llama abusos sexuales contra personas menores de edad y personas incapaces, dice lo siguiente: será sancionado con pena de prisión de 3 a 8 años quien realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz y la obligue a realizarlos a la gente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación. Y dice, la pena será de 4 a 10 años de prisión cuando la persona ofendida sea menor de 15 años. Y el autor se prevalezca de su relación de confianza o autoridad con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. Ahí sí está establecido los 4 años. Antes están establecidos de 3 a 6. Nosotros no planteamos esa preocupación que usted nos está planteando. Lo que sí nos parece es que sí hay que establecer pena de prisión. Ahí ya va a quedar a criterio del juez en relación a este tema, porque ahora no existe y sí es muy importante que exista, y es por eso que precisamente nos han solicitado autoridades de la misma Corte Suprema de Justicia que avancemos en este tema. Claro, sí, me preocupa ese punto porque, digamos, se lo deja al arbitrio de un juez, pero sobre todo, doña Emilia, cuando usted lee el 161, que es de abuso sexual, sí, la diferencia fundamental entre el 159 que leímos primero y el 161 sí, es el acceso. Sí. Es el acceso carnal, y tal vez, no sé, le sirva para un proyecto de ley después de este. Así pero es. Si usted lo nota, hay una diferencia fundamental. Castiga con 4 años el abuso, que es sin acceso, y dejan 3 el acceso. Y ahí sí, hay una, digamos, es un anacronismo entre las conductas, porque por un lado, a alguien que toque, roce, o hágase tocar, o lo que sea, le da 4 años de cárcel, con menores de 13 a 15, y a alguien que acceda carnalmente, es sí, decir, que viole, le da sí, 3 a 6. Sí, sí, yo creo que son observaciones muy válidas que cada vez que discutimos el proyecto vamos a tener, nos hace a nosotros repensar el proyecto. Sin embargo, tal y como está hoy el proyecto, tal y como está, ya no puede ser reformulado, no puede ser reformado, solamente si se aceptan las mociones que fueron rechazadas en comisión, porque solamente esas pueden ser reiteradas en plenario, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todas las leyes que sean aprobadas y que se consigan ser aprobadas pueden ser modificadas posteriormente. Pero algo aquí lo difícil es exactamente aprobar una ley. Si nosotros logramos que la ley se apruebe y se apruebe pronto, en el caso en que ya se apruebe la ley, doña Emilia, los matrimonios que se den en ese momento ¿quedan igual en firme o se deberían anulados? La ley, los matrimonios que se den son a partir de que la ley ya está en vigencia. Es a partir de ahí que se aplica la ley. Pero no se anularían. La ley no puede ser retroactiva, no se pueden anular. La ley no puede ser retroactiva. Tiene que ser a partir del momento en que la ley entra en vigencia. Doña Emilia, muchas gracias. No, con mucho gusto, un placer estar aquí. Espero igual que las observaciones hechas con el corazón, además, así es, yo sé que sí, sirvan también al proyecto. Y bueno, muchas gracias. Lo bueno es que a partir de esta discusión, espero que no solo ustedes, sino muchos de quienes nos hayan escuchado, se hayan sensibilizado ante este tema y hayan tenido claridad de lo que está ocurriendo. Estoy seguro que sí, y que derribemos mitos también. Y que haya más propuestas alrededor de todo esto para evitar eso y para concretar precisamente que las mujeres, las niñas, permanezcan estudiando siempre.
Así Bueno, es. Aquí despedimos a doña Emilia, nos vamos a una pausa comercial, regresamos con Vivir Bien Hoy, nuestra sección de asesoría en pensiones, que seguramente habrá un montón de preguntas ante esta decisión de la caja, pero vamos a irnos de este segmento con música. Ajá. Sí, hoy cumpleaños Gordon Matthews Thomas Sumner. Sting. Ah, bueno, sí, sí, porque el nombre que ella no me dice nada, pero es Sting, efectivamente, el ex cantante de The Police. Vocalista, sí, Así de es que Police. vamos a la pausa comercial. Matices. Los tonos de la actualidad. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Tres de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Matices. Entramos de lleno a la sección de Vivir Bien con el gerente comercial de BN Vital, don Marco Vargas, que ya nos acompaña aquí en la cabina. Don Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Pues aquí estamos, ¿verdad? Un día de noticias en el tema de pensiones. Por un lado, ya lo que se anunció hoy, ¿verdad? En los medios de comunicación respecto al cambio que se dio en la Junta Directiva de la Caja y cómo es que se van a contemplar ahora el anticipo de la pensión. Y por el otro lado, también hoy en la mañana estuvimos en una actividad organizada por la Asociación Gerontológica, avances y desafíos en el tema de la generación de empleo en el adulto mayor, y tuvimos la oportunidad, tanto GECO como nosotros, de presentar conjuntamente pues una iniciativa muy linda, que es cómo vamos a fomentar el empleo en las personas mayores a 50 años. Así es que pues ha sido un día movido en el tema pensiones. Sin duda alguna. Si quiere, arranquemos con lo de la Caja, porque quiero preguntarle su opinión como experto en pensiones. La Caja dice dos cosas. Dice, bueno, la gente que tenga hoy 462 cuotas, hombres que tengan 61 años y 11 meses, pueden seguir adelantando su pensión, porque recordemos que la edad de pensión es de 65 años, con 300 cuotas. Esa es la edad de pensión, pero la ley desde la reforma del 2005 permite que uno la adelante siendo hombre a 61.11 o siendo mujer a 59.11, necesita 462 cuotas. La Caja está diciendo, si usted tiene menos de 360 cuotas, menos de 300, no va a poder adelantar su pensión. Se tiene que esperar a los 65 obligatoriamente, ¿verdad? Y además, si usted quiere adelantar su pensión después y tiene más de 300, pasa de 300 a 360 la cantidad de cuotas. ¿Qué implica? ¿Qué le parece, don Marco, esta decisión de la Caja? Bueno, ahí hay que ver que eso tiene dos tipos de implicaciones, ¿verdad? De la cual me voy a referir a una. Hay un tema que tiene que ver con la parte física, con la salud física y mental del trabajador, donde hay estudios, digamos, no hay una unidad o una homogeneidad en cuanto a los estudios respecto a cuál debería ser la edad en que una persona debería pensionarse en función en función de lo mejor para su salud física o mental. Eso quiere decir de que dependiendo incluso de la profesión, del oficio, de la actividad a la que se dedique, claramente hay algunas que ameritan que la persona tenga que jubilarse antes o después o posterior a una edad de 61 o 62 años, referente al tema, repito, meramente de salud física o mental, que no es el tema propiamente que yo domino, pero que uno no puede dejar de señalar, de manera tal que desde esa perspectiva prácticamente sí, es una forma de decir a las personas o has trabajado muchísimos años como para tener más de 420 cuotas y poder pensar en un adelanto de la pensión, o espérese a los 65. O espérese a los 65 años, que en algunos casos eso definitivamente puede perjudicar, repito, desde el punto de vista físico, mental del trabajador. Ahora, si nos vamos a la sostenibilidad financiera del régimen, a la sostenibilidad financiera del IBM, es muy difícil pensar que la situación actual del régimen no se solvente sin este tipo de medidas. Claro.
Más bien yo creo que esta primera medida llegó un poco tarde. Primero llega un poco tarde, ¿verdad? Tenés razón, Randall. Y segundo, se queda corta respecto a lo que algunos expertos han señalado. Claro. Yo pensé que iban a eliminar del todo la posibilidad de adelantar la pensión, pero ya nos están entrando un montón de llamadas y ahorita hablamos de lo de Jaque. Correcto. 3:13, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, le habla Luis Carlos, ¿cómo les va? Hola Luis Carlos, gracias por llamar, adelante, por favor. Sí, mira, es que, bueno, no sé si ustedes vieron una publicación, el diario Extra, un día de estos, que me llama mucho la atención, y yo medio lo leí, pero realmente no logro entender cuál es la situación que se da entre unas operadoras de pensiones, y el anuncio decía que la SUPEN cerraría varias operadoras de pensiones, y ahí vi como creo que Popular y alguna otra que no sé si era Benevital. Entonces me pareció, o más bien es Vida Plena, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle ahí al caballero a qué se debe la situación, si eso afecta a los otros que estamos en Benevital, ¿verdad? No sé, usted me podría explicar si me hace el favor. Gracias, Luis Carlos, es interesante. Yo también vi el título y después tuve que leer el subtítulo para entender qué era. Entiendo que es, don Marco, por un traslado, digamos, por obstaculizar el traslado de personas acreditadas en cada operadora. Sí, correcto. Pues básicamente vamos a ver, la forma vigente actualmente en que las personas se pueden trasladar de operadora a pensiones es o porque esa persona vaya directamente a las oficinas de la operadora en el que está afiliado y solicite el traslado, o bien mediante un poder especial autoriza a un tercero para que haga el trámite en su nombre, también presentándose en la operadora de origen. Lo que ha pasado es que algunas operadoras de pensión, dentro de las que obviamente no estamos nosotros, Benevital, lo que han hecho ha sido de alguna manera ponerle trabas a ese proceso. Entonces, de ahí uno lo que ha entendido es que por ejemplo, pasan un trámite cada hora o cada 2 horas, o solo se hace un trámite durante el día. Es decir, o sea, ponen una serie de rigideces que afecta. Hemos llegado a determinar que algunos apoderados han tenido que llegar hasta madrugada a hacer fila para poder hacer el proceso de traslado. Claro, para evitar que se les vaya. Exacto. Eso de alguna manera ha generado conflicto, denuncias entre algunas operadoras de pensiones, que fue elevando el tono y llevó eso a ¿cómo se llama? A que la superintendencia de pensiones de alguna manera quisiera decir, bueno, mejor ordenémonos en esto, ¿verdad? Claro. Desde el punto de vista de Benevital, nosotros el tema de servicio pues se mantiene íntegro, ¿verdad? O sea, los traslados los hacemos, atendemos a las personas que lleguen en el día, les explicamos lo que tengamos que explicar, le damos el seguimiento y creo que la mayor parte de la industria está actuando de la misma manera. Así es que a los que son afiliados de Benevital pueden estar completamente tranquilos que ese tema no tiene que ver con nosotros y por supuesto que eso no va a afectar para nada su ¿cómo se llama? Sus fondos administrados. También entiendo que hoy ha habido un comunicado también de la superintendencia donde aclara los alcances de ello, ¿verdad? Uh-huh. Creo que se exageró un poquito también en el tono del titular. 3:16, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, María Caballero, de Guadalupe. Gracias, doña María, que siempre nos escucha. Adelante, por favor. Sí, es que mire, solo así se puede crecer, ¿verdad? Si no está uno metido en una universidad, ustedes tienen la otra ahí al alcance de todos. Ay, gracias, doña María, qué lindo comentario. Dios me los bendiga. Igual, un adelante. Elemento es que, si con esto que también pensábamos la otra vez en tener los beneficios para asistencia en casas de cuidado y todo esto que quedó por ahí, esa primicia, el otro día por las cuestiones de pensiones complementarias. Otra cosa que me ocupa, tal vez, no sé, simplemente será un comentario, pero hay muchas gentes que no logran cumplir sus periodos de cuotas porque tienen que atender también a sus padres o a sus abuelos. Muchas veces la gente no llega a cumplir los periodos, especialmente en las normas especificadas, ¿verdad? Porque al cuidar a alguna otra persona dejan de contribuir para la caja. Sí. y es evidente que quizás, no sé si también estas gentes por exámenes o beneficios podrían pedir algún financiamiento para no quedarse pegados con los trámites de la caja,
sino algo así que funcione como gastos médicos mayores. Felicitaciones, gracias. Gracias, doña María. Vamos a ver, doña María se refería a dos temas, don Marco. La primera es que don Hermes, un día de esos aquí, el gerente general de Benevital, casi suelta la primicia, pero no la soltó. Nada más dijo que estaban planeando un proyecto para ver cómo beneficiaban a las personas que quisieran ya retirarse y que contaran con, digamos, a partir de su pensión, con un programa, no sé, con comprar una casa con más facilidades o algunas otras cosas. Y el segundo punto me parece sustancial de doña Carmen, que es, bueno, la gente que pide permiso, que existe la legislación para cuidar a su papá, a su mamá, a su esposa, porque tiene una enfermedad terminal, durante todo ese tiempo no cotiza ni a la pensión complementaria ni a la caja. Es un tema pendiente, tal vez. Sí, sí. Vamos a ver, ahí hay dos grandes, vamos a ver, nosotros dentro de la visión nuestra de Benevital y lo que nosotros queremos para nuestros afiliados, pues no solamente ha ido trascendiendo de simplemente administrar los fondos de pensión de la mejor manera, con la mayor rentabilidad, con la mejor prudencia posible, sino también trascender el simplemente entregar los beneficios. Nosotros hemos entendido que hoy el 13% de la población de este país es adulta mayor, pero también estamos viendo que en 10, 15 años ese porcentaje va a aumentar al más del 22%. ¿Qué es lo que pasa en las economías de otros países donde estos fenómenos creció más rápido? Que la población adulta mayor se convierte en una población muy importante para la economía, sobre todo en el tema de consumo y sobre todo en el tema de necesidades, que hoy la sociedad nuestra, particularmente la costarricense, está en pañales para ello. Entonces, indudablemente sí, nosotros vamos a trabajar y estamos elaborando propuestas y proyectos y primicias, como lo mencionó don Hermes, en dos líneas. Desde una línea que va desde simplemente proveer de servicios de asistencia o servicios de ayuda, como lo mencionaba la señora, a las personas. Es decir, hay países donde una de las cosas que les pasa al adulto mayor es que llega a ser pierde la autonomía personal, ¿verdad? No puede hacer ciertas cosas por sí sola. Esos servicios de asistencia son válidos y los vamos a ver. Y también pues tenemos en mente generar proyectos donde el adulto mayor encuentre espacios donde pueda convivir, donde se pueda movilizar, donde pueda cumplir con sus necesidades, pero de una manera adaptada a él. Y el segundo elemento que menciona la señora, donde hay personas que tienen que dejar de trabajar porque tienen que dedicarse a cumplir con ¿cómo se llama?, con el cuidado de familiares y que pierden cotizaciones y todo ese tipo de cosas, tiene que ver con lo que hablaba al inicio, ¿verdad? El proyecto que sí dimos a conocer hoy a la opinión pública tiene que ver con generar todas las posibilidades para que las personas después de cierta edad no tengan que dejar de trabajar, tengan todas las posibilidades para que no pierdan cotizaciones, para que no se puedan, para que no pierdan la posibilidad de obtener una pensión porque pasaron a un empleo informal o porque tuvieron que trabajar para cuidar a un familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que ciertos lugares en el mundo han encontrado soluciones y nosotros también las estamos encontrando y las vamos a encontrar para que esas cosas pues no sucedan, ¿verdad? Esto tiene que ir de la mano con el sector gubernamental, con el Ministerio de Trabajo, con las autoridades responsables, porque son temas que trascienden. Este proyecto nuestro esperamos que trabaje de manera conjunta con el sector educativo, con el sector gubernamental y por supuesto con el sector financiero nacional. Vamos a recibir la última llamada, son las 3:22. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Hola, don Sergio, ¿cómo le va? Bien, usted. Bien, adelante, por favor. Dos cositas rápidas. Una es con esto de los bancos, con las operadoras de pensiones, que yo siento que se ha vuelto como muy comercial. Y es un negocio, realmente, porque mentira es que los bancos van a estar dando todos estos planes, estos regímenes, así estoicamente, porque es un negocio. Entonces, ¿qué tan confiables son? ¿Y qué tiene que ver? Dígamele, como es un negocio, y tiene que ver mucho la cantidad, ¿sí? Porque
si tiene solamente 100.000 afiliados, y eso no tiene que ver nada, si eso le garantiza al afiliado que va a tener una pensión la que él buscó. Eso es una. Y la otra es una pregunta que sería más directamente con la caja, pero por el tiempo eso no se puede, entonces voy a aprovechar el espacio para hacer eso, y le hago una pregunta a los dos, no sé si será muy comprometedora. Esto del asunto de la caja es realmente por descuido, por mala planificación, con este régimen que está falseando, ¿verdad? Que no estamos seguros si vamos a tener pensión o no, porque esto de que uno de los problemas es porque la gente está haciendo muy longeva, ¿verdad? Esto es un régimen en cualquier empresa, se tiene que saber a mediano y a largo plazo. Yo tengo mis dudas. ¿Y qué opinan ustedes al respecto? Gracias, don Sergio. Don Marco. Sí, interesante las dos preguntas. Vamos a ver, obviamente esto es una actividad comercial y como actividad comercial se busca que ¿cómo se llama? Que sea rentable. Ahora bien, sí quiero dar dos consideraciones. La primera, las operadoras como Benevital, que son de carácter público, reparten la mitad de las utilidades entre los afiliados. Es decir, el primer objetivo por el cual Benevital tiene que ser una operadora de pensiones útil, o sea, generar utilidades, ser rentable, es porque por ley la mitad de esas utilidades se reparten entre sus afiliados. La otra mitad son para el tema del patrimonio, para el tema del crecimiento. Entonces ya eso le empieza a cambiar un poco el panorama por la primera concepción de que estas son operadoras, por lo menos las de carácter público, son operadoras destinadas a simplemente generar dinero, porque ese es un dinero que retorna al menos en un 50% a sus propios afiliados. Claro, pero ustedes están obligados a ganar, tienen que ganar para depositarle a ellos y... porque si no, no habría utilidad. Si nosotros no generáramos las utilidades, es más, le quiero decir algo, eso va a ser la panacea para que muchos costarricenses puedan alcanzar montos importantes de su pensión, porque va a llegar un momento en que lo que se reparte de utilidades va a pesar casi que igual o más que lo que usted hizo en rendimientos o lo que usted hizo en aportes. Claro. En el largo plazo. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver para terminar el primer tema, eso es algo que pasa específicamente con operadoras como la nuestra, como Benevital. El segundo punto, que tiene que ver con las motivaciones que llevaron a la caja a hacer estos ajustes, o a la situación del régimen, del IBM, si es un tema de mal manejo o es un tema del envejecimiento, yo tengo que decir que es una combinación de las dos. Es decir, por la opinión pública, por los medios de prensa nos hemos enterado de las cosas que han pasado en la administración y que pudieron haber sido diferentes y mejor, pero hay también una realidad, y esa realidad es ineludible, y es el hecho de que sí, nos estamos haciendo una población más vieja, cada vez vivimos más, y es más fácil llegar a los 65, y una vez que llegamos a los 65 vamos a vivir más años. Pero también es cierto que hace bastante tiempo las familias vienen disminuyendo la cantidad de niños. Claro. Entonces hemos pasado de 7 hijos por familia en los años 50 a menos de 2 hijos por familia en la actualidad, y eso va a ser la tónica. La tónica es que en 10 años el promedio va a ser menos de 1 hijo por familia. Y estos sistemas de capitalización individual, su esencia es que existan pocos pensionados, como en sus inicios, y muchos trabajadores. Claro. Don Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Con muchísimo gusto, encantado, y espero haber colaborado. Repito, como siempre, ¿verdad? Si hay algunas cosas que se quedaron sin aclarar, o hay personas que no pudieron ingresar a la línea, vamos a estar el próximo miércoles también acá, pero también nos pueden escribir a benevital@bncr.fi.cr, y ahí con gusto podemos aclarar cualquier cosa adicional. Gracias, don Marco. Vamos a despedir la sección de Vivir Bien. Un experto de Benevital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. Benevital, su futuro en las mejores manos. Con 27, nos vamos, Isel. Muy buenas tardes, feliz fin de semana, y el lunes un Matices que yo sé que van a disfrutar. Programazo el próximo lunes.
3:27. Feliz tarde, nos escuchamos hoy a las 7. Hoy me toca a mí. Así es que nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.